La oposición se convirtió en una oportunidad. De eso vamos a hablar en los pasajes del día 185 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Stephen Lungo contó su historia de la siguiente manera. Él decía que era el hijo mayor de una madre adolescente proveniente de un municipio en Zimbabue, quien estuvo atada a un matrimonio difícil con un hombre que era más de 20 años mayor que ella. Su madre lidiaba con sus dificultades y luchas bebiendo intensamente. Cuando Stephen tenía 3 años, su madre lo llevó un día junto con sus hermanos pequeños a la ciudad. Le dijo que tenía que ir al baño y lo dejó con su hermana en la concurrida plaza del pueblo. Mientras su hermano John jugaba en el suelo 2 horas después, no había regresado, había huido dejando a sus 3 hijos al cuidado de una tía que lo aceptó a regañadientes. A la edad de 11 años, Stephen también huyó y prefirió vivir en las calles. Stephen desarrolló una fuerte amargura contra Dios cuando creció. Siendo un adolescente, fue reclutado por una banda urbana llamada Las Sombras Negras, quienes cometían robos, violencias y destruían las calles de Zimbabue. Un día, un evangelizador llegó a la ciudad para hablar a miles de personas acerca de Jesús bajo una gran carpa. Stephen acudió con la intención de bombardear el evento, para lo cual llevaba una bolsa llena de explosivos. Quería hacerlo porque deseaba atacar a Dios. Mientras aguardaba el momento de su ataque, Shadrach Maloka, un predicador sudafricano, subió al escenario y anunció que el Espíritu Santo le había advertido que muchos en la audiencia podrían morir pronto sin Cristo. Con asombro, las sombras negras pensaron que alguien había descubierto su plan y Stephen Lungu fue cautivado por el predicador. En cada uno de los pasajes de hoy vemos varios tipos de ataques y vemos cómo Dios convierte la oposición en una oportunidad. Veamos el Salmo 80, versículos 1 al 7. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmos 80, versículos 1 al 7, nos está hablando acerca de la presencia de Dios. Cuando afrontas dificultades en la vida, oposición y ataques, no hay nada más reconfortante que sentir la presencia de Dios sabiendo que Él está contigo y su rostro te sonríe. El salmista se enfrentó al abuso y la burla de sus vecinos y enemigos. Estos ataques causaron mucho dolor, lágrimas por comida. El pueblo de Dios había sido alimentado con pan de lágrimas y por bebida lágrimas en abundancia. Dios puede convertir la oposición en una oportunidad sin importar cuáles son las dificultades que afrontas en tu vida. Solo ruégale a Dios. Veamos Hechos 23, versículos 12 al 35. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo la maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme?
Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido de que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hechos 23 también nos está hablando acerca de la protección de Dios. Gustave Flaubert escribió una vez: se puede calcular lo que vale un hombre por el número de sus enemigos y la importancia de una obra de arte por los ataques que recibe. La razón por la cual la gente en la Biblia y en la iglesia de hoy son tan asediados es porque el trabajo que hacen es inmensamente importante. Estar bajo ataque no es un acontecimiento raro en la Biblia, como tampoco lo es en la vida de un cristiano. A veces pasas por periodos de relativa calma, pero los ataques venideros son prácticamente inevitables. Dios tiene el control en cualquier situación de ataque a la que te enfrentes. Como vimos al final del pasaje de ayer, el Señor se le apareció a Pablo exhortándole: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que los des también en Roma. Pablo permaneció bajo custodia a pesar de que bajo la ley romana no había ningún cargo por el cual merecía estar en prisión. Sus enemigos estaban decididos a matarlo y tenían un plan para su asesinato, basado, como ocurre con frecuencia, en mentiras, violencias y engaños. En realidad, todos los personajes que atacaron a Pablo eran tramposos. El propio comandante Claudio Lisias decía verdades a medias. En su carta al gobernador Félix no menciona que él mismo había encarcelado ilegalmente a Pablo, ni que estuvo a punto de torturar a un ciudadano romano, el cual no había sido condenado por ningún delito. Pero es la poderosa minúscula palabra que ahora entra en la historia. Dios en su providencia protegió a Pablo. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Cuando su sobrino le cuenta de las acechanzas, Pablo hace que él informe al comandante que organiza la protección para su viaje. De esta forma, Dios protege a Pablo. Dios parece haber usado la combinación del sobrino de Pablo, el ingenio de Pablo y el comandante romano. La providencia y protección de Dios a veces vienen a través de aquellos que no son necesariamente cristianos. Pablo es llevado de forma segura al juicio con una carta de explicación del comandante. Sin embargo, Dios no intervino para rescatar a Pablo completamente y permaneció detenido. Dios lo protegió y lo usó en la situación en la que se encontraba. El propósito de Dios era que Pablo fuera a dar testimonio en Jerusalén y en Roma. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La oposición se convirtió en una oportunidad. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 29, dice lo siguiente: en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén.
Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. Hasta hoy también se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Segunda de Reyes 9. Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Jehú mata a Joram. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya, que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve.
Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz, Jehú. Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió a las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas. Y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Jehú mata a Ocosías. Viendo estos, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y su siervo le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Segunda de Reyes 8 y Segunda de Reyes 9 también nos están hablando acerca de la paz de Dios. Hay un anhelo de paz en el fondo de cada corazón humano. Vemos este anhelo durante un periodo aterrador de la historia del pueblo de Dios. Joram fue otro rey de Judá, quien hizo lo malo ante los ojos del Señor, seguido por Ocosías, quien también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por un momento hay un rayo de esperanza. Eliseo hace que Jehú, hijo de Josafat, sea ungido rey. Un joven profeta derrama aceite sobre la cabeza de Jehú y declara, así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo, Israel. Curiosamente, los compañeros de Jehú consideraron que el profeta era un loco, y más adelante se ve a Jehú conduciendo su carro como un loco. Cuando Jehú comienza a llevar a cabo su instrucción, Joram envía mensajeros para que le pregunte 3 veces, ¿vienes en son de paz? Jehú responde, ¿cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Luego la propia Jezabel hizo la misma pregunta, ¿has venido en son de paz? La respuesta fue no. Jezabel tuvo una muerte terrible como cumplimiento de la profecía que Elías había dado. Primera Reyes 21-23. Aquellos fueron días de muerte, maldad y división. La declaración de Jehú de que no podría haber paz mientras la maldad de Jezabel continuara en Israel nos recuerda que la verdadera paz solo puede encontrarse en Dios. El alboroto de estos pasajes nos recuerda la necesidad de traer salvación y paz, nos recuerda la necesidad de Jesús. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14:27.
La iglesia primitiva anunció las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. San Pablo escribió: tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Romanos 8:6. De hecho, muchas de sus cartas comienzan: gracias a ustedes y paz. 1 Corintios 1:3 y 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, etc. Volviendo a la historia de Stephen Lungu, las palabras del predicador lo convencieron de sus pecados y lo llevaron a un encuentro con Jesús en el que experimentó la presencia de Dios y oyó hablar de la gracia y la paz de Dios. Stephen Lungu se acercó tambaleándose al escenario, agarró los pies del orador y comenzó a sollozar, convirtiéndose así aquella noche en seguidor de Jesucristo. A la mañana siguiente se presentó en la comisaría local y confesó sus crímenes. El sargento de la recepción miró la larga lista de cargos, escuchó su historia y lo absolvió. Stephen estaba tan feliz que cuando viajaba de regreso en el autobús se sintió impelido a darle las buenas noticias al resto de pasajeros aquella mañana. Desde entonces ha estado hablando a la gente acerca de Jesús. Stephen es ahora predicador de tiempo completo en África y orador en muchos eventos. Hace unos años, en uno de estos eventos, una anciana se acercó con el deseo de seguir a Jesús. Esa mujer resultó ser su propia madre, aquella que lo había abandonado años atrás. La presencia, la protección y la paz de Dios son una combinación poderosa, como lo ratifica Esteban. Porque me veo como un milagro de la gracia de Dios, así creo que el poder de Jesucristo para salvar a los pecadores todavía existe. Si pudo cambiarme, puede cambiar a cualquier persona. En medio de los ataques, ya sea que provengan de vecinos, enemigos o autoridades, puedes tener paz, sabiendo que Dios tiene el control de los acontecimientos y la historia, y convierte la oposición en una oportunidad. ¿Cómo sabemos cuando tenemos un llamado a dirigir? Jehú se sentía frustrado con el pasado y anhelaba el cambio. Tenía los dones y posición y había recibido una palabra de Dios. Sus amigos y colegas pensaron que era una buena idea, así que cuando dio un paso al frente para liderar, lo siguieron. Señor, hoy te traigo mis peticiones con acción de gracias y oro para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.